Hola chicos, ¿cómo estáis? Ya sabéis que en esta segunda evaluación vamos a hacer un proyecto interdisciplinar y la parte de lengua la recogeremos bajo el título Somos periodistas. Y sí, como os estaréis imaginando, el producto final será una revista. Así que como vamos a ser periodistas, lo primero que tenemos que hacer es saber cositas del género periodístico. El género periodístico se suele dividir en tres grandes grupos: los informativos, los géneros de opinión y los géneros mixtos. Así que vamos a ir viéndolos poco a poco. En primer lugar hablaremos de la noticia, que es un relato objetivo de un suceso de actualidad que es importante hacer público. Para que una noticia tenga sentido, es importante contestar a todas estas preguntas: ¿quién, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué? Aquí os dejo también la estructura de la noticia. Como veis, hay un antetítulo, después viene el titular, un pequeño subtítulo y una entradilla. A continuación, el cuerpo de la noticia, que es donde desarrolla todo el texto. En este ejemplo se ve muy bien. Como veis, aquí tenemos el antetítulo, el titular, toda esta parte sería el subtítulo, aquí tenemos la entradilla y el resto es el cuerpo de la noticia. En segundo lugar hablaremos del reportaje. Es un subgénero periodístico de tipo informativo que intenta desarrollar de manera mucho más amplia que la noticia algo que es de interés para el público. Los temas suelen ser muy diversos: hechos reales de actualidad, sucesos de interés general, cuestiones relacionadas con la sociedad, viajes, deporte. Se puede hablar de 1000 cosas en un reportaje. En un reportaje suele ser común que el periodista investigue sobre el tema del que va a hablar. Y normalmente aparecen fotografías, testigos de los hechos, criterios de expertos. Hay un montón de fuentes que completan la documentación sobre ese tema de que se está hablando. Y por último, aquí tenemos la estructura del reportaje. Tenemos un titular que informa acerca del contenido de este reportaje, la entrada, cuyo propósito es captar la atención del receptor, el cuerpo, donde se desarrolla absolutamente todo el tema, y por último un cierre, donde el reportaje termina con algunas conclusiones finales. Aquí tenéis un ejemplo que, aunque no se ve muy bien, creo que os servirá para haceros una idea. En tercer lugar hablaremos de las cartas al director, que suponen la única posibilidad de interacción entre los receptores y el periódico. Las cartas al director deben ir siempre firmadas y los temas son muy variados. Es un escrito de opinión. El periódico pone límites a la extensión y a la presentación. Normalmente suelen ir sobre un tema de actualidad. Como veis aquí, van dirigidas al director de la revista, son de un tema de actualidad y vienen firmadas. Y continuando con el artículo de opinión, lo primero que tenemos que saber es que suele ser de un tema de actualidad de interés para la opinión pública. Normalmente se presenta el tema y después se expone la postura del autor y la explica mediante datos y argumentos que validan su punto de vista. Es decir, lo que intenta es posicionar al receptor a favor o en contra del tema del que está hablando. Daos cuenta que la postura del autor es puramente subjetiva, porque da su opinión continuamente. Después tendremos una conclusión que resume la postura mediante una reflexión y por último pueden aparecer las referencias bibliográficas, que son las fuentes a las que ha recurrido el autor para basarse en esos argumentos. Aquí tenéis un ejemplo que creo que se ve muy bien. Si el primer género de opinión que hemos visto era el artículo de opinión o la columna, el segundo va a ser la editorial. La editorial se manifiesta con la opinión de la revista en palabras de su director. Algunas veces van en la misma página de los créditos, que son los nombres de quienes hacen la revista y el índice. Otras veces va de manera independiente. En este ejemplo de aquí, como veis, tenemos la editorial con las secciones, con el índice y por último con la gente que hace la revista. Y entrando ya en los géneros mixtos, vamos a hablar de la entrevista. La entrevista es un texto en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. A la hora de redactarla, utilizaremos esta estructura: un título, una entrada, el epígrafe, preguntas y respuestas y por último un cierre. Otro género mixto es la crítica, que consiste en hacer un juicio razonado de valor sobre una producción en el terreno del arte y la cultura en general. Como veis, lo normal es estructurarla de esta manera: título,
cuerpo de la crítica y ficha técnica. Y como seguro que os podéis imaginar, podemos encontrar distintos tipos, dependiendo del tema, desde críticas de cine, musicales, taurinas, literarias, teatral, de radio y televisión. Depende de en qué esté enfocada nuestra revista, nos encontraremos con unas críticas o otras. ¿Qué tal hasta aquí? Seguro que muy bien, pero os estaréis preguntando, ¿y qué más hay en una revista? Pues en una revista podemos encontrar un montón de cosas más, desde recetas de cocina, consejos y trucos, horóscopos, efemérides, pasatiempos, predicción meteorológica y, como no, la publicidad. Pero sin duda, una cosa que no puede faltar de ninguna manera en una revista es la portada. La portada es muy importante porque es lo que entra por los ojos, de manera que tendremos que ser muy rigurosos a la hora de diseñarla. Y al igual que la portada, otro elemento que no puede faltar es la contraportada, que muchas revistas aprovechan para poner publicidad o para decir qué es lo que va a entrar en su próximo número. Y de momento, y como introducción para hacer nuestro proyecto, esto es todo. Podéis ver el vídeo las veces que hagan falta y en clase resolveremos todas las dudas y plantearemos nuestra revista. ¡Hasta la próxima!